Minasan, ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Hoy me ven en un formato diferente, hace mucho tiempo que no lo hacía, así que seguramente hay algo raro en la filmación, en la luz o en la alineación, porque bueno, filmarlo de esta forma sola es un poco complicado, pero la verdad es, bueno, ustedes saben que a mí me gusta por ahí hacer como esta mini clase de japonés, reflexionar en el idioma de la cultura japonesa y junto con eso reflexionar en un pasaje bíblico. Pero esta semana, que sabía que me tocaba, me costaba muchísimo, como otras veces sale naturalmente, ¿no? Como, ay, bueno, puedo dar este tema y todo, pero esta vez me costaba mucho. Y hablaba con Cristian, con mi esposo, sobre esto y me dice, bueno, mirá, justo este domingo se celebra el Pentecostés y a lo mejor puedas hablar algo acerca de eso. Así que bueno, menuda fecha me ha tocado, domingo de Pentecostés, una de las celebraciones más importantes para la comunidad cristiana, la Iglesia de Cristo, porque se dice como que es el comienzo de la Iglesia cristiana. Allí en Hechos capítulo 2 nos relata lo que ocurrió en este momento. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Acá cuando habla de diferentes lenguas, justamente habla de diferentes idiomas que podían entender las personas que pasaban por allí. Dice cuando llegó el Pentecostés, porque era una celebración, justamente estaban todos reunidos, en esta traducción no menciona que estaban, dice, unánimes en oración, estaban en un solo corazón, con un mismo sentir, estaban orando, ¿no? Y estaban celebrando el Pentecostés, que es como la culminación, el cierre de las Pascuas, y la comunidad judía lo celebra como el día en que la ley de Dios llega a manos de Moisés y así a su pueblo. Entonces es un día súper importante como pueblo de Dios, de tener una identidad. Hay una ley que nos une y que nos da un marco. Pero ¿qué pasa? Esa ley después empezó a traer muerte o empezó a traer condenación, a crear cierto elitismo de, bueno, vos sí, vos no, vos que podés y vos que no podés, vos que lo sabés y vos que no lo sabés, porque la verdad es esa, que Dios es santo, 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 y es imposible que nosotros, con nuestra naturaleza pecaminosa, es decir, estoy como hablando mucho el lenguaje técnico, con nuestro instinto de querer siempre buscar nuestro propio bien, nuestro provecho, y por lo tanto a veces llegar a lastimar a otras personas, a alejarnos de Dios, a creernos autosuficientes, todas esas cosas hacen que tarde o temprano nos alejemos de esa ley que se creía que era lo que nos mantenía unidos a Dios. Pero sabemos que Jesús vino a transformar, a cambiar, a darle un sentido, el sentido real con el que se había hecho esa ley, justamente el de acercarnos a todas las personas a Dios. Por eso Pablo en Romanos 8 dice estas palabras, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que en Cristo tenemos vida. Fíjense qué importante esta fecha, ¿no? Pero muchas veces pensamos que, bueno, que es la primera vez que las personas o como iglesia presenciamos, ¿no? Hablando de la humanidad, el poder del Espíritu Santo. Pero en realidad el Espíritu Santo estuvo presente desde el primerísimo momento. Nosotros sabemos que Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y muchas veces pensamos que el Espíritu Santo es una entidad totalmente aparte, que hay que sistematizarlo de alguna manera y que no tiene nada que ver, es como un extra, ¿no? Y nos olvidamos que el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Y fíjense, la primera vez que leemos o escuchamos acerca del Espíritu Santo en la Biblia. Génesis 1:1 dice así: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo
y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el aliento de vida, justamente también se traduce muchas veces como el viento, un viento racio, lo que acabamos de leer allí que se sintió, que parecía que ocurrió en el Pentecostés. Entonces, realmente el Espíritu Santo está presente desde el primerísimo momento, porque es el mismísimo Dios. Después, a través de la historia, en distintos pasajes, vemos que hay personas puntuales sobre las cuales dice que el Espíritu de Dios posaba sobre él, o que él estaba lleno del Espíritu Santo y podía justamente por eso tener autoridad, tener fuerza para pelear, de la primera persona que se menciona o que se dice específicamente, a lo mejor no fue el primero, pero que se menciona en la Biblia, era un artesano ahí del pueblo exiliado de Israel. Incluso en el Salmo 139, el experto en huidas, el experto en exiliarse, experto en esconderse, que era el rey David, dice así, 138, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Me encanta este pasaje y justamente nos habla de eso, que no hay forma de escaparnos, de escondernos del Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús, o por qué el Pentecostés, o por qué Jesús, cuando ya estaba hablándole a sus discípulos acerca de que él ya no iba a estar entre ellos, y sino que iba a venir el Espíritu Santo? ¿Por qué entonces, si el Espíritu Santo está desde el principio, tenemos el Pentecostés, celebramos que el Espíritu Santo se hace presente en la iglesia? Bueno, el Espíritu Santo, dijimos, es Dios, y Dios es santo. Y la santidad de Dios justamente no nos permite tener un acercamiento pleno, directo, si nosotros estamos en pecado, si nosotros estamos en condenación. Eso no nos permite o no puede el Espíritu Santo entonces morar, estar con nosotros. Justamente Jesús dijo estas palabras. En Juan 14, cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos, no se preocupen, no tengan miedo, no se angustien, yo les estoy diciendo que me voy a ir, pero me voy a ir y les voy a dejar, o sea, yo voy a seguir con ustedes. Entonces, claro, nosotros lo estamos viendo en retrospectiva, ¿no? Sabiendo cómo es el final de la historia, pero en ese momento los discípulos no entendían. Jesús les dice, yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Por eso acá dice, el mundo no lo ve, porque claro, el pecado no nos permite que lo podamos ver, que podamos conocer al Espíritu Santo. Pero en el momento que nosotros decidimos creer y decir, Jesús, yo te reconozco como mi Señor, te reconozco como mi Salvador, sos el verdadero y único Dios que mi vida necesita, entonces en ese momento el Espíritu Santo mora en nosotros. Y esto es lo precioso. El Pentecostés a mí me parece maravilloso porque es la primera promesa de Jesús cumplida, la de Jesús resucitado cumplida. Entonces, si Él cumplió con esa promesa de que el Espíritu Santo iba a venir, entonces todas las demás promesas, todo lo que en su palabra Él nos promete, va a ser realidad. Una de ellas es eso, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. ¿Amén? Bueno, entonces continuamos reflexionando en esto porque a mí me parece muy especial esto que Jesús les dice,
les conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga y esté con ustedes. Porque ¿quién no quisiera que Jesús mismo esté con nosotros todos los días, que con paciencia, con parábolas, nos enseñe acerca de la revelación de Dios, que pueda mostrarnos sus milagros, que pueda convertir el agua en vino y pueda multiplicar panes y peces? ¿Por qué Jesús diría, les conviene que yo me vaya para que venga a ustedes el Espíritu Santo, el Consolador? Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Él vivió entre nosotros, murió, al tercer día resucitó, ganó, tuvo la victoria sobre la muerte y hoy está sentado a la diestra de Dios. Y nos dejó al Espíritu Santo, al Consolador. Ya no es Dios con nosotros, es Dios en nosotros. Y tenemos que entender lo poderosa que es esa afirmación. Sí, Dios está con nosotros cada día, pero no es simplemente con nosotros, vive en nosotros. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 8, hay una parte, yo les diría que lean todo el capítulo 8 porque es precioso y yo en casi todas mis reflexiones menciono algún pasaje de Romanos 8, creo que es mi porción preferida de la Biblia, pero cuando él está hablando de lo que es la vida mediante el Espíritu, nos habla que muchas veces, es actual, porque muchas veces nosotros vivimos secos, confundidos, angustiados, con miedo, pensando por ahí que no soy suficiente, que me falta saber o hacer cosas para ser espiritual, para ser reconocido por Dios, para ser merecedor. Y no. Dios ya vive en nosotros. Jesús dijo, si incluso los padres más malvados no le negarían un platito de comida a sus hijos, ¿cómo Dios les va a negar el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida? Ahora, muchas veces nos olvidamos que tenemos nosotros al Espíritu Santo. Pensamos que cuando hablamos del Espíritu Santo, a veces nos da miedo, nos da cosa, decimos, no, eso es cosa de, y empezamos a mencionar denominaciones, o pensamos que es esa experiencia muy loca, sobrenatural, que ves cosas, que sentís cosas. Bueno, sí, no voy a negarlo, claro. Ahí justamente hablaban que los discípulos empezaban a hablar en otras lenguas, pero es Dios en tu cotidianeidad. Es Dios sacando lo mejor de vos, porque justamente el Espíritu Santo viviendo en nosotros no nos hace menos humanos, sino que nos hace más humanos, es lo que nos da la esencia de ser justamente imagen y semejanza de Dios. Así fuimos creados por y para eso, ¿verdad? Bueno, en Romanos 8 dice así, la importancia de entender, de sabernos amados y sabernos que el Espíritu Santo vive en nosotros. Ustedes, dice Pablo, no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Necesito al Espíritu Santo en mi vida. Necesito entender, recordar, saber que vive el Espíritu Santo conmigo, porque el Espíritu Santo es el que me recuerda. Cuando yo digo no soy suficiente, cuando yo digo no me alcanza, cuando yo digo no puedo, el Espíritu le recuerda a mi espíritu, a ese corazón débil, no, vos sos hijo de Dios. Sos amado, sos salvo. Y eso cambia toda nuestra perspectiva sobre la vida, sobre cómo nos conducimos en el día a día. ¿No les parece? El Espíritu Santo es nuestro documento de identidad, es nuestro pasaporte, es el que nos dice nuestra identidad verdadera. Somos hijos de Dios. En el mismo Romanos 8, creo que es el capítulo 26,
dice que el Espíritu Santo acude en nuestra debilidad, no solamente física, sino también espiritual. Y aun cuando nosotros no sabemos cómo pedirle a Dios, ¿no les pasa a veces? Dios, yo no sé cómo pedirte las cosas, yo no sé ya cómo orar por esta situación, ¿necesitamos la respuesta? ¿O necesitamos la paz del Señor? La paz del Señor que nos recuerda que Él ya está obrando en la situación, por más que lo que nosotros veamos no sea tal cual como nuestra mente o nuestra carne está esperando. Bueno, aquí en este pasaje también nos recuerda eso, que el Espíritu Santo nos ayuda a pedir, traduce nuestro pedido a Dios y le pide lo que realmente nuestro espíritu como hijos de Dios necesita, no lo que simplemente nuestra carne necesita. Necesitamos al Espíritu Santo orando en nosotros e incluso a través de nosotros, porque el Espíritu Santo es el único que va a convencer de pecado. Si nosotros queremos que nuestra familia también pueda gozar, disfrutar de la vida eterna que ya vivimos en esta tierra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no lo puedo convencer yo con mis palabras, mi falta de conocimiento, es el Espíritu Santo que lo hace. ¿Cómo hacemos entonces para vivir en el Espíritu, para recordarnos a nosotros que el Espíritu Santo está en nosotros? Bueno, por supuesto, leyendo la palabra de Dios, pero a veces solitos no nos alcanza. Entonces vayamos donde el Espíritu Santo se mueve con libertad. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, dice Jesús, allí estoy yo. También otro pasaje que dice, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Acércate a tu iglesia amiga, a tu familia de la fe, allí donde se puedan reunir y alentarse mutuamente y juntos cantar al Señor, abrir la palabra o simplemente acompañarse en silencio, en oración. Allí el Espíritu Santo se mueve con libertad y te vuelve a recordar que sos hijo de Dios, que ya tenés todo lo que necesitas. Muchas veces hago la analogía con mi profesión. Bueno, en realidad en este momento yo estoy trabajando como docente y a veces me pasa que para un examen o para alguna tarea mis alumnos dicen, no, pero no sé cómo hacerlo y no sé. Y como yo también doy clases online, entonces tengo clases grabadas o explicaciones grabadas que yo se lo mando a mis alumnos y les digo, pero si yo ya te lo grabé. Si yo te mandé la tarea, si yo te mandé todo, te lo di todo servido en bandeja, y a veces me desespera cuando me dicen que no saben, que no pueden, no tienen dónde buscarlo. Y ahí me recuerdo a mí misma, Dios, ¿cuántas veces me pasa lo mismo? Él ya nos dejó al Espíritu Santo para todas las pruebas que tengamos en la vida. Cuando no sepamos incluso cómo orar, el Espíritu Santo mora en nosotros. Celebremos el Pentecostés, celebremos que el Espíritu Santo, que Jesús en nosotros está obrando en cada iglesia. En este tiempo de tanta confusión, tanta incertidumbre, más que nunca, celebramos que el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Dios te bendiga, que tengas una semana en donde cada día puedas recordar en cada acción. Y justamente por eso, ojo donde vamos, ojo con las cosas que decimos o hacemos, porque el Espíritu Santo está en vos, está en mí y puede orar a través nuestra también. Que tengas una buena semana. Dios te bendiga.